God of War Ragnarok es una lujosa producción con imágenes pristinas, una escala asombrosa, un combate crujiente que es tan satisfactorio como brutal y un mundo que suplica que se exploren todos sus rincones y grietas. Es un blockbuster espectacular, pero estos son los menores de sus logros. Hola nuevamente, les habla su amigo Fuchigole y hoy les traemos una nueva Fuchi Review, en esta ocasión de la última joya de Santa Mónica para PlayStation, God of War Ragnarok. En un juego en el que un dios descomunal desgarra todo tipo de criaturas, los momentos más impactantes no están bañados en sangre, sino que transmiten con palabras conmovedoras y emociones sinceras. Manejas a un antiguo dios de la guerra, conocido por matar sin piedad a sus parientes, encontrando las palabras para empatizar con la pérdida, y a un niño abatido que suplica a un padre que rompa el ciclo autodestructivo, un momento de ternura en la vida de un niño que tiene el peso del mundo sobre sus hombros. Los logros más impresionantes de God of War Ragnarok son la exploración de la pérdida y el amor, duelo y crecimiento, la determinación y el desafío. Es un juego asombrosamente bien escrito, que deconstruye la mitología de los dioses nórdicos y la reconstruye como una odisea sobre las familias. Su historia no es sobre el fin del mundo, sino que sobre aquellos que tienen una mano en él, venerados como dioses míticos, pero se caracterizan por profundos defectos, distorsionados por perspectivas sesgadas y corrompidos por motivaciones cuestionables, de la misma manera que las personas que presiden, y sin embargo, algunos también tienen cualidades redentoras. En ese sentido, la historia de Ragnarok se cuenta desde un área gris, donde los matices se dibujan la línea entre héroes y villanos, bien y mal, te desafía constantemente a reconsiderar quiénes son y los factores que impulsan sus acciones. Hay momentos en los que los personajes a los que se supone que no deberías apoyar revelan las pruebas y tribulaciones que les han dado forma, o los demonios con los que luchan. Esto por sí solo es suficiente para humanizarlos, pero Ragnarok también refleja las luchas de los protagonistas en los antagonistas, lo que te obliga a preguntarte, si estoy dispuesto a empatizar con los buenos por lo que están pasando, ¿no debería hacer lo mismo con los malos? Resulta que la respuesta es muy complicada, y eso es lo que hace que la historia sea tan cautivadora. Aunque Kratos y Atreus son las estrellas del espectáculo, casi todos los personajes se encuentran en medio de su propio viaje complicado. Para algunos es uno que los sacará de un pozo de desesperación o de la oscuridad hacia un camino más brillante. Para otros es uno que alimenta obsesiones que podrían ser la ruina de todo y de todos. Esto se ilustra mejor con Kratos y Atreus, quienes al matar a Baldur en el último juego, actúan como heraldos del fin de los tiempos. Las consecuencias de este momento pasan diferentes sobre ellos, y lo que sienten es su responsabilidad, porque sus acciones los empujan en diferentes direcciones. Kratos, quien finalmente aprendió a guiar a su hijo a través del amor en lugar del miedo, se enfoca en alejarlo del conflicto y los asuntos de los dioses Asir, pero lo hace con el conocimiento de que su hijo está profetizado para jugar un papel en el Ragnarok, y él está destinado a morir. Mientras tanto, Atreus se ve obligado a evitar el Ragnarok y descubrir quién es como Loki, el nombre que le dieron los gigantes, y se pone en marcha para encontrar a Tyr, el dios nórdico de la guerra, para lograr los objetivos. Esta complicada dinámica sirve de conflicto entre ellos. Un hombre que quiere evitar la guerra a toda costa, hay un aprendió de primera mano el precio que se paga. Aquellos que recuerdan la fase del yo incipiente y el poder de Atreus del último juego también recordarán lo frustrante que fue pasar por eso. No hay nada más molesto que un niño arrogante, pero Ragnarok trata las diferentes perspectivas entre padre e hijo de una manera muy diferente. Kratos ahora está considerando dejar que su hijo forje su propio camino y aprende que aferrarse demasiado podría alejarlo. Atreus ha madurado desde la última vez que lo vimos, y ahora es más consciente que sus acciones pueden tener y tendrán consecuencias. Como resultado, la dinámica ha cambiado, donde Kratos está tratando de aprender sobre su hijo en lugar de definirlo, mientras Atreus hace todo lo posible para ver las cosas desde la perspectiva de su padre. Y en ambos casos, Mimir juega un papel importante en esto. Los frutos del viaje por el que pasaron ambos personajes en el juego anterior se trasladan a esta secuela, y gracias a la excelente escritura y actuación, las idas y venidas entre ellos son genuinamente interesantes. Hay un nuevo sentido de respeto mutuo en esas conversaciones, que es un territorio desconocido para Kratos, y a su vez alimenta el motivo de crecimiento que sustenta a God of War Ragnarok. Este es un juego en el que verás a las personas cambiar de manera significativa. Sin revelar detalles, los nuevos personajes de aquellos con los que te familiarizaste íntimamente en el juego anterior tienen experiencias que los impactan profundamente a ellos y a las personas que los rodean. God of War Ragnarok es rico en temas para desempacar, desde la influencia de las familias y el trauma generacional, hasta como los abusos de poder y la manipulación emocional pueden cambiar a las personas. God of War Ragnarok coloca el panteón nórdico bajo las luces más duras para mostrar cuán profundamente defectuosos son, y podemos explorar eso a fondo a través de nuestras propias experiencias con ellos, así como las historias contadas por otros que tienen las suyas. Mimir, el autoproclamado hombre más inteligente del mundo, regresa para ofrecer su visión de todo lo relacionado con la historia nórdica. God of War Ragnarok es un juego largo, pero en cada paso del viaje la escritura y la caracterización hacen que se cuente. Justifica ese tiempo de ejecución cultivando una intimidad con los personajes que solo es posible pasando horas y horas con ellos, aprendiendo cómo ven el mundo y qué incluyen sus pensamientos, y que todos los personajes son fascinantes, pero especialmente los dioses Asir.
que pueden ser un grupo cruel en el mejor de los casos. Sin embargo, con la amenaza inminente de su desaparición, cada uno de ellos comienza a desmoronarse de diferentes maneras. Para algunos, su naturaleza se concentra aún más, lo que tiene repercusiones desafortunadas. Otros, sin embargo, se ven obligados a repensar lo que realmente les importa. Ha habido muchas tomas de la mitología nórdica, pero God of War Ragnarok es fácilmente una de las más memorables. Está elevado por la presencia de Kratos, cuya vida pasada como dios griego le brinda una perspectiva única, pero también porque está ubicado en el centro de la misma. Las leyendas a las que estamos acostumbrados están moldeadas en torno a él y su hijo, y se adhieren de una manera que es realmente impresionante. Cuando hayas terminado, puedes dar un paso atrás y maravillarte con la forma clara y creativa en que ha tejido las diferentes líneas narrativas y caracterizaciones de los títulos anteriores de God of War. Cuando se trata de enfrentarse a los enemigos, God of War Ragnarok no se aparta drásticamente del juego anterior, aunque hay algunas adiciones y expansiones nuevas a las mecánicas claves. Sin embargo, fundamentalmente la jugabilidad central sigue siendo la misma, y esto está a su favor. Mi familiaridad con el juego anterior significó que fue muy fácil comenzar a abrirme camino a través del campo de batalla, y el ángulo de cámara cercano ofrece un asiento dramático en primera fila para la brutalidad en la que se basa la reputación legendaria de Kratos. Hay una especie de júbilo maníaco que proviene de pisotear arenas balanceando el fiel hacha Leviatán para partir a Dragors, elfos, dragones, demonios y todo tipo de criaturas fantásticas. Incluso todas estas horas después, la emoción de lanzar el hacha a la distancia y luego volverla a tu lado no ha disminuido ni un poco, y con nuevos árboles de habilidades para trabajar, esta habilidad continúa brindando amplias oportunidades para crear combos llamativos que golpean demasiado fuerte. Esta vez, Kratos también tiene acceso a las espadas del caos desde el principio, además de servir como excelentes herramientas de control de multitudes y causar daño adicional a las criaturas alineadas con el hielo. Las hojas ardientes también se usan para enfatizar la movilidad y la verticalidad. Kratos puede aferrarse a los enemigos y cerrar la distancia con ellos, lo que significa que son muy útiles para la priorización de objetivos e incluso tácticas de escape, pero también son esenciales para ascender rápidamente a plataformas elevadas, donde los enemigos a menudo se posicionan para disparar al azar. Esto significa que deberás tener una conciencia mucho más aguda del entorno y asegurarte que estas amenazas se aborden rápidamente. Al igual que en el juego anterior, los enemigos tienen un medidor de aturdimiento, que cuando se llena, los abre a devastadores finalizadores cinemáticos que son específicos del arma y generalmente implican partir algo en dos, aplazar huesos o destripar al enemigo por completo. Es un tipo de crueldad que no sea una mueca de dolor que realmente lleva a casa la fantasía de poder ser un dios, lo cual es irónico considerando que Kratos en God of War Ragnarok es una persona mucho más equilibrada y me atrevo a decir emocionalmente estable. El contraste en realidad termina funcionando para el juego, ya que se convierte en un claro recordatorio de lo lejos que ha llegado Kratos para poder enjaular a la bestia que vive dentro de él. Otra área que se ha ampliado son los escudos. Anteriormente estaba limitado a solo uno, pero en Ragnarok Kratos tiene acceso a una gama más amplia de escudos, por lo que en general cada uno tiene un estilo de juego que se adapta. Para aquellos que desean concentrarse en parar ataques para crear aperturas, hay una selección que lo permitirá, pero si eres el tipo de persona que le gusta acumular daños, hay opciones más grandes y resistentes disponibles. Los escudos también suelen tener una función para controlar a un enemigo y crear espacio, golpear el escudo contra el suelo para romper la guardia, tomar represalias con un puñetazo que los derriba o incluso correr hacia adelante. Esta nueva característica mejora aún más la sensación ofensiva del combate, al permitirte pasar del pie trasero al delantero en un instante. Algo más que Kratos es capaz de hacer son los diversos sistemas de juego de roles que están vinculados al equipo. Naturalmente, el equipo se puede actualizar para mejorar su fuerza, la efectividad del elemento con el que están imbuidos o el poder del ataque único, entre otras cosas, algunas de las cuales mejorarán aún más los atributos, mientras que otras van tan lejos como introducir nuevas funciones o enviar ondas de escarcha consecutivas con cada movimiento del hacha. La armadura se trata de manera similar, otorgando ventajas y desventajas. A los atributos tienen un efecto único que se activa por ciertas condiciones. Nada de esto es particularmente innovador, pero ofrece la libertad de crear una construcción para Kratos que se adapte a tu estilo de juego. La agresión de Kratos se refleja en los enemigos, que golpean mucho más fuerte que antes y pretenden abrumar. En las primeras horas esto está bien, pero a medida que el juego avanza y aparecen enemigos más complicados, la mecánica puede tener problemas bajo la presión del aumento de la velocidad y la agresión. Estos enemigos a menudo absorben mucho más daño, tienen múltiples fases o se mueven y atacan desde la distancia, y en muchos casos pueden ser múltiples. Debido a esto, a menudo se puede sentir como si estuviera siendo empujado en múltiples direcciones y se rompen las opciones defensivas. Frecuentemente me encontraba en medio de una serie de ataques y de repente un enemigo aparecía por detrás y me obligaba a retirarme, ya sea dándome la vuelta o rodando para apartarme del camino. Eso también se sentía como si estuviera rompiendo el flujo del combate, especialmente porque la intensidad hizo que fuera fácil perder el rastro de la flecha de pantalla que indica que se avecina un ataque desde atrás. El indicador cambia de amarillo a rojo para una idea de la sincronización,
Aunque esto no es un gran problema durante gran parte del juego, en la segunda mitad los enemigos pueden aturdirte, por lo que hubo numerosas ocasiones en las que un solo enemigo me llevaba a ser golpeado por múltiples y moriría en un instante. Estos momentos surgieron de una manera en la que me sentí mal equipado e incapaz de hacer que Kratos reaccionara de una manera que pudiera lidiar con todo lo que me arrojaban, en lugar de no poder ejecutar debido a mi propia habilidad. Dado que hay desafíos de alto nivel equivalentes a las Valkyrias del juego anterior y algunos que son aún más complicados, este es el tipo de cosas que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Afortunadamente, al menos para las peleas de los jefes, God of War Ragnarok es mucho mejor para los puntos de control a medida que avanzas en las fases, y cuando te quedas atrapado en el combate, Atreus es mucho más capaz esta vez. Junto con Mimir hará llamadas para mantenerte informado, o disparará algunas flechas en tu orden, o por su propia voluntad para quitarte las amenazas. Es un buen muchacho. En última instancia, aunque estos problemas pueden ser molestos, son pequeños y en el gran esquema de las cosas no afectan drásticamente la forma en que se unen las mecánicas. El combate es mucho más rápido y dinámico que antes, y es emocionante independientemente de estar luchando contra un puñado de Dragors o intercambiando golpes con los dioses. Está cuidadosamente diseñado y es completamente satisfactorio desde el primer movimiento del hacha hasta el último. Las batallas de Kratos y Atreus los llevan a través de los 9 reinos, lo cual es un cambio con respecto al juego anterior, donde todos los reinos estaban encerrados. Una de las partes más interesantes de God of War Ragnarok es cómo reinventa áreas que estaban en el juego original. Fimbulwinter se utiliza como un concepto narrativo para dar nueva vida a esos lugares familiares. En la mitología nórdica, Fimbulwinter, que se traduce como el largo invierno, sirve como preludio del Ragnarok. En el juego afecta a los 9 reinos de diferentes maneras. Midgard, por ejemplo, está asediado por un frío glacial, por lo que cuando regresa al lago de los 9 una vez más, se ha congelado por completo. Las áreas claves del lago con las que te familiarizaste íntimamente en el último juego ahora pueden ser inaccesibles a medida que se abren nuevas partes. Un viento frío barra la superficie helada del lago, y en el centro de todo, el templo de Tyr ahora es apenas reconocible bajo la acumulación de nieve. En la distancia, los picos de las montañas heladas sirven como telón de fondo para un solo rayo, congelado en su lugar como la marca de una intensa batalla. Naturalmente, la navegación cambia por completo, ya que no se puede navegar por las aguas. En cambio, Kratos y Atreus se mueven en un trineo tirado por sus leales lobos mascotas, lo cual es una buena manera de mezclar la forma en que te mueves. En ciertos puntos, incluso puedes usar su agudo sentido de la conciencia para olfatear objetivos, lo cual es un buen toque. Stalvalheim en comparación se ve pintoresca, desde las afueras con sus brillantes cielos azules, pero a medida que te adentras más en sus humedales, se vuelve más parecido a un desierto, con rocas escarpadas que sobresalen torpemente, de equipos de minería de madera colapsados que llenan los espacios intermedios. Tiene una atmósfera árida y desagradable, y sin embargo al mismo tiempo es todo un espectáculo visual para la vista, rico en detalles e intrincado en su construcción. Vanaheim, hogar de los Vanir, es un bosque verde que ha recuperado gran parte del paisaje. Los árboles se mecen suavemente con el viento, el musgo se ha sentado sobre el agua, la vegetación serpentea a lo largo de los suelos de piedra y subes a los santuarios hechos por el hombre, y tomas un momento para mirar a tu alrededor, encontrarás vida silvestre anidada por todo el lugar. Es un lugar que está muy vivo, lo que lo convierte en un bonito contraste con la frialdad de Midgard o la brillante majestuosidad de la arquitectura de Alfheim. Hay otras áreas que no voy a spoilear, algunas de las cuales tienen una buena cantidad para ver y hacer, mientras que otras cumplen con una función específica. Ninguna área en God of War Ragnarok parece tan grande como el lago de los 9, pero ese es un síntoma de cómo te mueves constantemente por una variedad de lugares en lugar de regresar repetidamente a uno. Independientemente, cada reino tiene un gran sentido de escala, y a medida que te mueves entre ellos, el alcance del mundo en su conjunto decrece con creces lo que había antes. Si bien la campaña de la historia principal mueve a Kratos y a Atreus a través de los 9 reinos, hay muchas misiones secundarias para emprender en cada uno de estos lugares. Otro testimonio más de la escritura es que estas misiones nunca son una distracción y siempre presentan una buena recompensa, ya sea un artículo o material de artesanía, como mínimo. Sin embargo, la mayoría de las veces también brindan algo de conocimiento, desarrollan aún más un personaje secundario o le dan algo extra a los protagonistas. Ir a cualquier lugar ofrece una perspectiva emocionante, y a menudo me encontraba deambulando para dejar que las conversaciones se desarrollaran o esperando que comenzaran otras nuevas. En la mayoría de los casos lo hicieron y me obsequiaron con un valioso crecimiento del personaje. En Ragnarok, Kratos ahora es más inquisitivo, Mimir siempre está listo y dispuesto a ofrecer su visión, y Atreus aprovecha la oportunidad para hacer bromas a expensas de ambos, y eso es algo que definitivamente no esperaba. God of War Ragnarok es un juego divertido. Hay más de unos pocos momentos de risa y carcajadas que me ganaron el cariño de esta nueva unidad familiar que se desarrolló durante el último juego y florece en su secuela. Y eso es lo que distingue a God of War Ragnarok de su predecesor y de la mayoría de los juegos de acción. A pesar de ser una historia sobre dioses en guerra y el fin del mundo, el alma del juego es algo mucho más sentimental. Es posible que haya notado que evité mencionar los nombres de los personajes o escribir los ritmos de la trama, y esto fue intencional. Hablar más sobre cualquier cosa o persona será robarte algunas de las cosas más inesperadas que logra God of War Ragnarok, con su narrativa y los temas que explora. El enfoque reflexivo del último juego para explorar la paternidad fue inesperado. Ragnarok de alguna manera logra sentirse como una historia aún más personal sobre la naturaleza complicada de las familias
familias y las personas que la componen. Por cada momento de brutalidad hay una emoción genuina e identificable. God of War Ragnarok consolida aún más al equipo narrativo de Sony Santa Mónica como uno de los mejores en el negocio, y es por esa razón que aquí en Fujigamer nombramos a God of War Ragnarok como excelente y le damos una puntuación de 96. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro análisis. Déjanos su opinión sobre el juego en los comentarios. No olviden darle clic al botón me gusta y suscribirse a nuestro canal si es que aún no lo han hecho. Y ya lo saben, si desean saber más sobre God of War o tener mayor info de los videojuegos, quédense aquí en Fujigamers. Fujigole se despide.